Bienvenidas y bienvenidos a esta próxima hora de adoración comunitaria a Dios. Hoy vamos a hablar de obediencia y de la fe y de la relación que hay entre ambas. Si ustedes como yo, que cuando le hablan de la palabra obediencia, comienza a estar prevenido o prevenida o empieza ya a tomar distancia, como cuando uno se está defendiendo sin que lo estén acusando, este servicio es para usted, porque la obediencia no se da en un vacío, se da en el contexto del sacrificio de Cristo en la cruz y su amor por nosotros. Por eso entonces les recuerdo la visión de la iglesia. Vemos personas y familias siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria a Cristo, la adoración que transforma nuestros prejuicios, nuestras preconcepciones y nuestras ideas de la vida para vivir la vida en Cristo. Por eso adoremos pues a Dios en esta su iglesia presbiteriana Cumberland de Houston. Señor Jesús, manso y humilde de corazón, nos has salvado obedeciendo al Padre Celestial. Cuando aceptaste la cruz sin protestar, nos has salvado obedeciendo al Padre Celestial. En Getsemaní, cuando dijiste, hágase tu voluntad, nos has salvado obedeciendo al Padre Celestial. Al cargar nuestros pecados sobre tus hombros, nos has salvado obedeciendo al Padre Celestial. En tu silencio frente a los jueces injustos, nos has salvado obedeciendo al Padre Celestial. Cuando entregaste tu espíritu en la cruz, nos has salvado obedeciendo al Padre Celestial. Hoy, resucitado y glorioso, intercedes por nosotros. Nos has salvado obedeciendo al Padre Celestial. En esta adoración comunitaria proclamamos que nos has salvado obedeciendo al Padre Celestial. Cantemos. Hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Decláralo. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración.
Nosotros venimos a Cristo porque a nosotros nos parece que en Cristo hay palabras de vida eterna. Así es. Y cuando nosotros venimos muchas veces con las cargas que tenemos. Cargas por obediencia y cargas por desobediencia, es lo que estamos hablando hoy. Cargas porque queremos obedecer, pero no podemos o no entendemos. O cargas porque sabemos que debemos hacer y simplemente no lo hemos hecho. No lo hacemos por alguna razón o simplemente porque no queremos. Por eso hoy que venimos al Señor a adorarlo, yo les pido que abramos el corazón y el pensamiento y que recibamos del Señor Jesús la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que no depende de nosotros, sino de Cristo que murió en la cruz. Así que compartamos con alegría señales de paz. Para quienes están en línea, la paz de Cristo sea contigo y con tu espíritu. Compartamos señales de paz entre nosotros. Inclinemos nuestros rostros para pedir a Dios iluminación. La iluminación es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amado Padre, gracias por tu Hijo Jesús, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por hablar a nuestro ser, a lo profundo de nuestro ser y transformarnos de adentro hacia afuera. Por eso ahora que abrimos la Biblia y escuchamos el mensaje, abre nuestro corazón, todo nuestro ser, para verte, para escucharte y para seguirte. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. La lectura del Evangelio para hoy viene de Lucas, capítulo 17, versículos 3 al 10. Jesús es quien está hablando y dice, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Y los apóstoles le respondieron al Señor, entonces aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecerá. ¿Quién de ustedes tiene un esclavo arando y pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, oh, ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dices más bien, ve y prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme, y cuando yo ya haya comido y bebido, después tú comerás y beberás? ¿Acaso le das gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervo inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Obedecer o dar órdenes. O podemos colocar al revés, dar órdenes o obedecer. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es mejor? Pastora Gloria, aprecio mucho su confesión al iniciar el servicio. Ella nos dijo que cuando escuchaba la palabra obediencia, ella se prevenía. Pero no le ocurre solamente a ella, a muchos de nosotros nos ocurre, y lo que pasa es que resulta que la palabra obediencia se ha utilizado como un arma dentro de los estamentos cristianos y dentro de la religión. Entonces, cuando hablamos de la palabra obediencia, generalmente no estamos hablando de la obediencia mía, sino de la obediencia del otro. Y aún más grave, que el otro tenga que obedecer lo que yo digo. Hace unos días, en una reunión de universitario, un joven levantó la mano y dijo con seguridad,
Yo no quiero pasar la vida obedeciendo órdenes. Ya obedecí las de mis padres y de ahora en adelante yo quiero llegar a ser, y yo quiero llegar a un punto en el que sea yo el que da las órdenes. Algunos de los asistentes a la reunión se rieron, otros aplaudieron y varios asintieron con la cabeza. Pero pensemos por un momento en lo que esa frase refleja de nuestra cultura hoy en día. ¿Acaso vivimos en un tiempo donde el éxito se mide en la cantidad de gente que obedece lo que mandamos? ¿Será que la meta suprema es subir, dirigir y desde allá mandar y muchas veces aplastar? ¿O acaso obedecer se asocia con debilidad? Ah, sí, si obedeces porque es débil. ¿O se asocia con estar bien abajo? ¿O se asocia con perder? Cuando escuchamos a Jesús en el Evangelio de hoy y escuchamos su perspectiva cambia por completo. El Señor Jesús nos ilustra la obediencia con dos parábolas. Habla del árbol arrancado que obedece órdenes dadas con fe. Dice, y ese árbol obedecería. Y la otra es la parábola del siervo inútil que obedece órdenes a pesar del cansancio después de un día de trabajo. Dos condiciones extremas y dos ejemplos que a nosotros nos parecen absurdos. Las dos parábolas que Jesús nos cuenta son contraculturales. ¿Y por qué contraculturales? Porque la sociedad contemporánea nos influencia y nos dice, cree en ti mismo, ningún problema. Cree en ti mismo y serás tu propio jefe. Hasta ahí vamos bien. Ahora sí, cree en ti mismo, serás tu propio jefe y no dejes que nadie te diga qué hacer. Vamos ya por muy regular camino. Cree en ti mismo, serás tu propio jefe. No dejes que nadie te diga qué hacer. Independízate, manda sobre tu vida, dirige tu destino y si puedes, dirige el de los otros como te da la quiere. La ironía de ese mensaje cultural en la sociedad de hoy es que sin darnos cuenta terminamos obedeciendo a quienes nos dan ese mensaje. Es decir, ya terminamos obedeciendo a los que nos dicen que no obedezcamos. Terminamos obedeciendo a los que se inventan la moda. Entonces, obedecemos las tendencias de la moda. O a los que promueven el consumismo. O terminamos obedeciendo a los que hacen presión social y a los que promueven también el miedo a quedarse atrás. Nos volvemos esclavos de esas voces tan diferentes que supuestamente nos prometen autonomía. Cuando Jesús nos está hablando de dar órdenes a un árbol en la parábola, no lo dice para invitarnos a vivir mandando caprichosamente. Lo relaciona con la fe que nos dispone a obedecer, específicamente en el campo más difícil, perdonar 7 veces 7. Ahora, perdonar 7 veces 7 suena totalmente absurdo. ¿Quién puede cometer 7 pecados al día contra uno? Y si a lo mejor también es absurdo perdonar 7 veces. Y es tan absurdo como ordenarle a un árbol que se trasplante al mar. Es decir, el árbol está bien plantado, está florecido, está crecido. ¿Por qué se va a ir a trasplantar al mar donde es un ambiente salado, donde se muere? Porque el árbol no está acostumbrado a vivir del agua salada. Pero el Señor nos dice, no tanto lo absurdo que pueda sonar lo que Él está mandando diciendo, sino la confianza que se debe tener en Él al expresar su palabra y al poder dejar que su palabra llegue hasta nosotros y esa palabra puede hacer lo posible. De lo imposible puede hacer algo posible. ¿Cómo perdonar 7 veces 7?
Luego, en los asuntos que nos parecen más absurdos, como el perdón, la confianza en el Señor es y precede a la obediencia. La confianza en Cristo nos lleva a perdonar como Él lo recomienda y como Él dio el ejemplo. La confianza en el Señor también nos lleva a obedecer al Creador antes que dar órdenes a la creación. ¿Y por qué lo decimos eso? Porque Jesús está colocando el ejemplo claro aquí de darle órdenes a un árbol, parte de la creación. Y aquí toca detenernos por un momento y evaluar algunas de las prácticas contemporáneas en ciertos sectores del cristianismo con respecto a dar órdenes, reclamar, en fin. Actualmente hay una corriente cristiana que dice: declara lo que quieres, ordénalo con tu boca, reclámaselo al Señor y será tuyo. Eso suena muy atractivo, eso suena supremamente atractivo. Pero en el fondo, hacerlo de esa manera y usar la confianza en Cristo para tener lo que nosotros queremos, es como una forma de torcerle el brazo a Dios y dice: ya estoy haciendo y diciendo lo que usted dice, ahora sí me tiene que dar lo que yo quiero. Ya no es la oración, hágase tu voluntad, sino hágase mi voluntad y que me den lo que yo quiero. Pensemos en un niño pequeño. Todos hemos tenido experiencias con niños pequeños. Y el niño pequeño puede gritar: quiero dulces antes de dormir, especialmente en esta época de octubre. Y puede declararlo, y puede ordenarlo, y puede reclamarlo. Pero un padre y una madre amorosa no se dobla ni se rinde ante ese berrinche, porque el padre y la madre saben que darle dulces antes de dormir le hace daño. Aparte de eso, no dejaría dormir al papá y a la mamá. Así también Dios no se somete a nuestros decretos. Él nos ama demasiado como para darnos todo lo que caprichosamente queremos ordenar. El Señor nos da algo mejor, su voluntad, de la cual el apóstol Pablo dice es buena, agradable, perfecta. Y aquí en esta iglesia le añadimos un poquito más, sin añadir a la palabra, por supuesto, decimos: y la voluntad de Dios es realizable, se puede hacer. Ahora, la confianza en Cristo, de la cual Cristo está hablando con estas dos parábolas, no busca mover el mundo a nuestro antojo, sino dejarnos mover por la voluntad de Dios hacia lo que Dios quiere. Y así oró Jesús en los momentos más críticos de su vida, en el momento más importante: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo dijo con gotas de sudor de sangre. Por eso hoy decimos: es mejor obedecer a Cristo que dar órdenes. Dar órdenes puede inflar nuestro ego, pero obedecer fortalece nuestro carácter. Dar órdenes puede hacernos sentir grandes por un momento, y sí, tenemos dominio. Pero obedecer nos conecta con lo eterno. Dar órdenes pone a otros debajo de nuestro control por un momento, hasta que se rebelan y dicen: ¿y yo por qué tengo que obedecer? Pero obedecer a Cristo nos pone en el centro de la voluntad de Dios. Miremos dos ejemplos de obediencia cotidiana. El primero es el de un papá y una mamá jóvenes que tienen un bebé en brazos y son estudiantes universitarios. Están haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Ellos sacrifican noches de sueño y de estudio para atender el llanto de su hijo. Desde afuera parece que su vida se limita y que sus carreras se están truncando. Pero la realidad es que ambos están obedeciendo el llamado de Dios a amar y a cuidar a una persona que les fue entregada para cuidar a su bebé. Nadie los aplaude a las 3 de la mañana. Pero esa obediencia silenciosa de estos dos papás, papá y mamá, sostiene el futuro de una vida que Dios les ha regalado y les ha encomendado. Ahora pensemos en el campo de la iglesia, pensemos en creyentes anónimos. A lo largo de la historia y aún presentes aquí en nuestra iglesia,
Los que no tuvieron púlpitos ni posiciones de poder, pero permanecieron fieles a Cristo en sus trabajos, en sus familias y en sus iglesias. Nadie los ha celebrado ni nadie los celebró por su obediencia. Pero por su obediencia no publicada, esa misma obediencia no publicada, sostuvo la obra y sostiene la obra de Cristo en el mundo. Obediencia. Consideremos al Señor Jesucristo mismo. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses, Él era el único que tenía derecho a mandar, Jesús, pero en lugar de eso, decidió y eligió obedecer. Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente, así lo dice la Escritura, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, el Señor nos salvó obedeciendo desde la cruz, no dando órdenes desde un trono, ni desde un escritorio. Y la obediencia de Cristo abrió para nosotros y nos dio la vida eterna. Entonces, en este momento usted me preguntará, ¿y qué implica entonces eso de obedecer a Cristo hoy para nosotros? ¿Qué implica? Primero, obedecer al Señor implica discernir a quién estamos obedeciendo. Estamos obedeciendo las normas culturales, la moda, porque todos obedecemos a alguien o a algo. Entonces la pregunta no es si obedecemos, sino a quién estamos obedeciendo. Cuando los apóstoles fueron encarcelados por predicar la resurrección de Cristo, y los líderes religiosos de ese tiempo les prohibieron hacerlo, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién estás obedeciendo? Ahora no estoy diciendo que tengan que rebelarse, estamos diciendo, ¿qué les está diciendo Cristo que tienen que hacer? Y es ahí donde viene el factor de discernimiento del Espíritu Santo. Obedecer al Señor implica también rendir nuestros planes en la vida personal, aunque parezcan más brillantes que los de Dios. Obedecer al Señor envuelve a hacer un poco más a pesar del cansancio después de un día arduo de trabajo. Y aquí pienso en las madres que trabajan y que cuidan su familia, que después de un día arduo de trabajo llegan, comienzan a lavar la ropa, a hacer la comida, a hacer la tarea con sus hijos, pero están haciendo mucho más y están haciendo como el Señor lo ha pedido. Obedecer a Cristo tiene que ver con ser íntegros en el trabajo, cuando otros buscan atajos y hacer menos de lo que les corresponde. Aunque parezca absurdo, obedecer al Señor también implica perdonar 7 veces 7. Y aunque parezca vergonzoso, obedecer al Señor es invitar a otros para que se nos unan a adorarlo auténticamente, desde el fondo del corazón. Así que cuando llega el momento, o cuando llegue el momento del encuentro total con el Señor, Él está aquí con nosotros, pero cuando llegue su plena manifestación, no le presentaremos una lista de órdenes que nosotros dimos y que fueron obedecidas por otros. Le vamos a decir, Señor, aquí es la lista de órdenes que di, estas fueron las órdenes que me siguieron. No vamos a presentar eso. Presentaremos una vida rendida en obediencia y en adoración a Dios. Y entonces escucharemos la voz del Señor diciendo, la voz de Dios diciendo sobre nosotros lo mismo que dijo sobre el Señor Jesucristo. Estos son mis hijos amados, en ellos tengo complacencia. Así pues, es mejor obedecer al Señor que dar órdenes, porque obedecer al Señor es caminar en el mismo camino que Cristo recorrió. Respondámonos estas 4 preguntas para terminar. Y ahora yo les pregunto a ustedes y me pregunto también a mí mismo. ¿Qué te está pidiendo el Señor que obedezcas hoy? ¿Hay algo específico que el Señor te está pidiendo que obedezcas?
¿Qué paso de obediencia está delante de ti? ¿Qué necesitas hacer para comenzar a obedecerle al Señor? ¿Qué nos está mandando Cristo a hacer como iglesia y a obedecerle como iglesia? Y la última pregunta, ¿estamos dispuestos a obedecerle? En este tiempo nosotros hemos aprendido que parte de la obediencia es ser generoso. Y hemos como iglesia desarrollado el hábito de ser generosos en muchas áreas. Y una de las áreas es sembrar generosamente en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del oro y la plata y Dios ha sido generoso con nosotros. Por eso mientras compartimos la ofrenda vamos a decir, como el hermano Pablo nos enseñó, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Señor amado, te damos gracias porque tú nos llamas a obedecerte con fe, humildad y amor en medio de una cultura que exalta el poder, la independencia y el dominio sobre otros. Te damos gracias porque Cristo no vino a imponer su voluntad, sino a obedecer la tuya, hasta la cruz, y por esa obediencia recibimos vida eterna. Gracias por enseñarnos que obedecer no es debilidad, sino fortaleza. No es pérdida, sino ganancia. No es esclavitud, sino verdadera libertad en ti. Gracias por los ejemplos de obediencia silenciosa que sostienen nuestras familias, nuestras comunidades y tu iglesia en el mundo. Y gracias porque no estamos solos en este camino. Tu Espíritu nos guía a obedecer lo que a veces parece imposible. Hoy intercedemos por tu iglesia. Ayúdanos a vivir vidas rendidas ante ti. Danos corazones sensibles a tu voz, dispuestos a obedecer aun cuando cueste, aun cuando no sea aplaudido, aun cuando no tenga sentido ante los ojos del mundo. Te pedimos por aquellos a quienes has llamado a perdonar, pero sienten que no pueden. Dales la fe para obedecer. Oramos por los que enfrentan presiones para vivir según las voces de este mundo, que obedezcan primero tu palabra. Intercedemos por cada creyente que lucha con rendir sus planes personales. Señor, no nos dejes caer en la tentación de intentar imponerte nuestros deseos, sino que vivamos diciendo con sinceridad, hágase tu voluntad y no la nuestra. Llévanos a obedecerte en lo pequeño y en lo grande, en lo visible y en lo secreto, en lo fácil y en lo difícil. Que nuestras vidas sean una respuesta diaria de adoración obediente a tu amor. En el nombre de Jesús, el Hijo obediente por excelencia, oramos. Amén. Llenos del poder de Dios, no para hacer lo que nosotros queramos, ni para mandar como nosotros queramos, sino para hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre, y para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Así que con esa bendición vamos a bendecir a otros también. Y vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.